un poco al siguiente bloque, que es un poco más metiéndonos con lo que estabas comentando antes, de que la idea era conectarlo con banco. Bueno, la pregunta va por si vais a incorporar los servicios bancarios asociados a la wallet para conectar Hancas al banco. O sea, prácticamente era lo que estabas comentando. Pero bueno, esto supongo que será algo más... Estamos hablando de tener tu wallet conectado al banco en cuanto a, por ejemplo, si quieres hacer una carga de Fiat. tu monedero, si tenéis pensado conectar de alguna forma que simplemente con mi banco conectado pueda hacer una carga a Hancas y se convierta el dinero a BSV o sea, directamente, como si fuera una API. No sé si... O Hancas se va a convertir en un... No sé, ¿qué idea lleváis por ahí que tenga que ver con el... Sí. Más para la facilidad de la compra de BSV para el usuario, al final, que también es algo que hay que vencer la fricción, porque ahora mismo hay 2 o 3 exchangers por ahí en el que puedes comprar BSV, pero por ejemplo en español casi no hay nada que sea friendly para cargar un monedero en BSV. Sí, así es como están las cosas. Creo que varios conceptos clave que ayudan a entender un poco cuál es nuestra visión. Desde el principio, ¿cuál era la visión de Hancas? Crear la mejor experiencia de pago. No es crear la mejor experiencia de pago en Bitcoin, no, es la mejor experiencia de pago. Eso quiere decir que cuando tú utilizas la aplicación o la experiencia que queremos ofrecer, no es que tú estás usando BSV, es que tú simplemente estás utilizando una red de pagos. ¿Que por debajo utiliza BSV? Por supuesto, porque es la tecnología que hace falta. Pero eso a la gente le da igual. O sea, ese es nuestro objetivo. A partir de ahí, las cosas deberían de ser tan mágicas como, por ejemplo, tu cuenta de PayPal, tú la puedes conectar con tu banco. Y cada vez que pagas con PayPal y utilizas la red de pagos de PayPal con los servicios que utilizan PayPal, tú no te preocupas de si por debajo nosotros no sabemos si ellos por debajo están usando Lightning o no lo sabemos. Tú simplemente utilizas PayPal y a ti te da la sensación de que todo funciona bien, pero de hecho PayPal no es dinero instantáneo, o sea, es que todas esas complejidades, pero la impresión que a ti te da es que tú simplemente pagas y ya está, es todo lo que a la gente le importa. Esa es la mentalidad. Es un BSV as a service, algo así. Exactamente. Sí, al final no, comparto esa idea porque creo que es por donde va a venir la adopción. La interfaz de Hanka me parece de las mejores experiencias de usuario en cuanto a pagos móviles, y luego aparte si la gente empieza a usarlo sin saber incluso que por detrás va Bitcoin, es por donde ya empieza a despegar la usabilidad. No, es que no entendemos que hay otra forma de hacerlo. No entendemos que hay otra forma de hacerlo. A partir de ahí, el sueño sería, tú conectas tu banco con tu cuenta de Hancas y cada vez que necesitas recargar tu cuenta o incluso se puede llegar a recargar sola, pues lo hace. Y tú simplemente utilizas Hancas pues, para pagar por internet, para pagar en videojuegos, en aplicaciones, en tiendas, luego con todo este tema de POP que también comentaremos. Ese es el sueño. Pero los sueños cuestan trabajo. Sí. Claro. No, pero la visión está muy bien porque, claro, es que imagínate que yo lanzo un pago y es que incluso no tengo ni que tener el saldo en el monedero en ese momento. Se construye de forma el back que haga una petición al banco, que mueva ese dinero, se convierta automáticamente y vaya por la red. O sea, alguna abstracción así, pero está bastante bien enfocado. Vale, pues bueno, si quieres, Ramón, me toca. Pregunta. Me toca que yo voy a bajar a tierra ahora. A ver, porque eso está muy bien, el diseño, pero ahora entiendo que hay estrategias que no se pueden contar, porque entiendo que estamos hablando de dinero y de empresas, estrategias de empresas, y que muchas veces hay cosas que no se pueden contar. Pero bueno, yo voy a intentar meter el dedo porque, bueno, y si saco algo que saco. La cuestión es, ¿cómo tienen previsto hacer este tipo de integración con los servicios bancarios? Y si se puede decir de algún acuerdo que pueda haber firmado ya. No se puede decir. Pero se puede decir el qué, pero no el quién. Ese es el tema. La fase 1 consiste al menos
en poder recargar tu wallet. No es comprar BSV, es recargar tu wallet. Para eso hay que comprar BSV. Exactamente. Pero el concepto es recargar tu wallet. Eso se va a poder hacer a través de un exchange, de modo que tú pones tu tarjeta de crédito, tienes tu tarjeta de crédito vinculada y cada vez que quieres recargar tu wallet, se carga en esa tarjeta y se te recarga el wallet porque recibes BSVs. Eso es lo que pasa por debajo. Pero el concepto es recargar tu wallet. Entonces vamos a empezar, pues eso, a trabajar con un exchange y luego un poco la estrategia pasa porque, bueno, no todos los exchanges operan en todas las regiones, entonces pues necesitas tener diferentes tratos, pues uno para América, otro para Europa, otro para Asia. Pasa un poco por ahí. Empezaremos 90% seguro, empezaremos en Europa. Bien. Y luego pues habrá que ver si este partner va avanzando por diferentes regiones o si hay que hacer un acuerdo con diferentes sitios. Pues bueno, esa es la fase 1 y eso es lo más cercano que tenemos ahora. ¿Eso va a salir ya en la aplicación nueva que va a venir? No va a salir ya. Ah, no vale. va a salir ya. Pero es la fase en la que estamos trabajando, integraciones, toda la parte burocrática, por supuesto. Sí, al final el tema licencias con Exchanger y tal es lo que más se demora siempre. Sí. Es un coñazo, pero es importante y tenemos que trabajarlo, así que en eso estamos. Vale. Pues Ramón, si quieres hacer la otra pregunta porque ya está hilada con esta. Es que claro, yo tengo contactos con mucha gente y hablo muchas cosas. Con mis amigos de toda la vida casi ni hablo, pero con el resto de nuevos amigos y suele pasar en cripto. Cuando estamos hablando de esto, estoy hablando con un amigo, no voy a decir el nombre porque le gusta mucho estar más bien escondidete, me dice, oye, pero es que esto ya me ha pasado porque yo he sacado aplicaciones que han resuelto un problema, que han funcionado bien y luego ha venido un monstruo grande con un montón de dinero y me ha hecho lo mismo y se me ha comido el mercado. Entonces, la pregunta venía por este sentido. Es decir, yo he estado mirando un poquito la wallet de Relax X y ellos parece ser que ya tienen como una serie de acuerdos con algunas exchanges o pasarelas de pago en Asia que, bueno, sí, mueven lo que mueven, que eso también es de la marinera. Con lo que la pregunta es, Hancas, en este sentido, ¿te estás cubriendo un poquito las espaldas o va a venir alguien y de repente con mucho dinero y ve el negocio y dice, ¿qué hay que meter aquí? Tanto, pues, como estos, y mañana lo tenemos? La pregunta va en, ¿te estás cubriendo un poco las espaldas en este sentido? ¿Cómo estaría el tema? La estrategia, creo que ¿no? Un poco. Hay varios temas aquí. El primero es que los proyectos tienen diferentes roadmaps. Creo que si ves un poco lo que están haciendo ellos, en qué mercados se quieren centrar, lo que quieren ofrecer, es diferente de lo que Hankes quiere ofrecer. Eso por un lado. Por el otro es que somos bastante amigos. O sea, no puedo decir cosas, pero tenemos muchísima cercanía, sobre todo Alejandro con Jack, son bastante amigos y que sí, que pueden pasar muchas cosas, está claro. Pero luego hay otra cosa muy importante. Tú puedes clonar una tecnología si quieres, pero tú no puedes clonar el posicionamiento en el mercado. Si tú te posicionas como, por ejemplo, el dinero de Internet, y cuando piensas en pagar por Internet, piensas en cierta tecnología o en cierto producto, si ahora otra empresa llega y clona la tecnología o incluso la mejora, va a ser difícil reemplazarlo. Porque cuando la gente piensa en pagar por Internet, va a pensar en cierto producto, no va a pensar en el otro. Está claro que los otros, obviamente, se van a poder comer usuarios y demás. Pero así es como funciona el posicionamiento y así es como funciona el marketing. Y eso no hay forma de reemplazarlo. Lo único que pueden hacer es adquirir el otro proyecto, el proyecto que está posicionado como en esa categoría, e implantar su tecnología. Pero ahí hablamos de monopolios, digamos.
Eso me Sí. recuerda mucho a ese ejemplo que ha dicho Ramón, que es lo que pasó aquí en España con las aplicaciones de pedir comida por app, A que domicilio. estaba Just Eat, que fue la, digamos, primera, no sé si era la primera o la segunda, pero estaban Just Eat y la Nevera Roja. Y al final lo que hicieron es que las mismas compañías que estaban invertidas ahí, los capital riesgo, compraron las dos. Ahora tú pides en una o pides en otra, pero al final es el mismo, por detrás es el mismo dueño de las dos empresas, digamos, el mismo conglomerado. Entonces eso Sí, es un poco pero monopolio. ten en cuenta que ahora, por ejemplo, creo que ya también Globo está dando este servicio. No sé si Bueno, sí, Amazon también está empezando a dar eso. Deliveroo, Uber Eats, Deliveroo, todo eso. monstruos. pero digo que yo los uso Wow. todos. Te puedo decir la lista. Uber Eats, Lo has probado Deliveroo, todas, ¿no? Just Eat. Sí, al final es... Pero bueno, está Además, interesante. No, pero Veremos cómo va... te viene un monstruo como Amazon y dices, macho, a ver cómo compito yo contra este monstruo. posicionamiento. Si llegas el primero al sector, tienes muchísimo hecho. Ujú. Es que funciona, al menos por unos cuantos años. O sea, es que no puedes reemplazar una categoría, reemplazar a alguien que está estancado y tiene cierto mercado. No es cuestión de un año o dos. Por eso, llevando esto un poco a cripto, intentar, no sé si aún está un poco esa discusión, pero estuvo durante tiempo. Que si nos llamamos Bitcoin, que si BTC realmente no es Bitcoin y nosotros tenemos que ser Bitcoin y toda la historia esta, es que no se puede cambiar el posicionamiento y la mentalidad de la gente y decir, no, que cuando pienses en Bitcoin, en lugar de pensar en comprar y vender y pensar en BTC, tienes que pensar en BSV porque es el proyecto original. Eso es muy difícil. O sea, eso no se puede hacer. No se puede hacer así. No es tan sencillo. Da rabia, da muchísima rabia. Ujú. O sea, es una cuestión simbólica y la gente que está desde hace mucho tiempo, incluido Craig, y pues obviamente te da rabia. Es como, Sí, no tienen la sé, masa crítica y se acostumbraba. claro, Sí. mover la idea de la semilla que tiene implantada la masa crítica, eso es muy difícil. O sea, cuando se implanta una idea es muy difícil cambiarla. Ese es el gran debate que estamos teniendo con BTC, BSV, el protocolo, ¿no? El roadmap, qué tecnología es la de verdad, la que sigue la versión inicial. Pero al final la gente pues tiene las ideas ahí preestablecidas. Y que le da igual eso. O sea, primero, de momento, o sea, nosotros somos los que tenemos que hacer que les interese, pero no que les interese Bitcoin, que les interesen ciertos productos que son interesantes y tienen ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque utilizan Bitcoin. Eso Creo que es. ese es el principio básico. Y luego, aprovechando un poco aquí, también para obtener vuestro feedback, al menos desde mi experiencia, 2 años, creo que, bueno, ni lo sé ya porque el tiempo pasa, pero bueno, desde que empezamos con Handcast, pues ves amigos de hace tiempo o conoces gente nueva y te preguntan, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Típica pregunta. Uf, difícil respuesta. Claro, A nosotros yo nos pasa día a día. he ido calibrando. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices, da igual lo que digas, ¿vale? Pero en el momento que nombres la palabra Bitcoin, la frase es como ruido, Bitcoin, y escuchan Bitcoin. ¿Y eso cómo funciona? ¿Y es buen momento para comprar? ¿Y tú qué Sí, crees sí, que va a sí. pasar con el precio? Pero eso no lo utilizan para pagar en la red oscura y compran armas. Dices, Sí. vale, tengo que explicar lo que hago sin decir la palabra Bitcoin. Esa es una de las cosas. O sea, son dos lecciones. Primero, no usar la palabra Bitcoin si realmente quiero intentar explicar lo que hago. Y la segunda es lo que piensa la gente en cuanto escuchan Bitcoin. Y eso no va a ser fácil. No va a ser fácil por no decir que no se puede cambiar. Al menos yo no soy de la postura de vamos a reeducar a la gente. O sea, educar es difícil y reeducar ya ni te digo. Entonces, hay que intentar pensar en otras palabras, en otra jerga, en otra categoría diferente. Y sobre todo que la gente, entender que Bitcoin no es para comprar y vender, no es para especular. Bitcoin es una tecnología que es la leche y es lo que estamos intentando hacer en Bitcoin Santos y Gris. Eso es. Pero bueno, es difícil de... Hay una frase que leí el otro día en el libro del Art of Bitcoin de Craig que dice, tú no
Dice, he aprendido con los años que tú no puedes enseñar a nadie a cambiar de idea, digamos, sino que le tienes que mostrar las herramientas y el camino para que la persona por su propio pie escoja ese camino. Y o sea, ese camino ahora mismo, en cuanto a lo que estamos hablando, es crear aplicaciones que sean, que llamen la atención de la gente, que nos dé la ventaja, o sea, que nos den una ventaja adicional porque se usa BSV por debajo, pero que atraigan a ese público que está escéptico todavía, que nos dé una ventaja que sea palpable. Exactamente, 100%, así es el tema, yo creo. Pues te toca, Jaime. Vale, y vamos seguimos. con un sector que a ti te gusta, el sector comercio. Y el BIM Vale, 70, pues... vamos a empezar a meterle tema por ahí. Vale, pues bueno, a ver, teníamos aquí preguntas en cuanto a merchants, pero antes, digamos, de entrar en las preguntas que ya teníamos, vamos a explicar unas pinceladas de cómo funciona, digamos, el wallet por dentro, en la red. Y digamos que, aparte de Paymail, que ya hemos visto que es un protocolo que se puede construir dentro de la red de BSV, tenemos los llamados BIP, digamos, y hay uno pendiente que es como una implementación del protocolo, que es el BIP 270. Y por otro lado tenemos, en el white paper, de hecho sale en la parte en el apartado número 8, que es digamos, cómo funciona el wallet por dentro, que es SPV, que es Simplified Payment Verification. Y eso tiene que ver con el BIP 270. Por eso quiero que nos expliques un poco qué es el Payment Verification, Simplified Payment Verification, y qué es el BIP 270 y qué tienen en común. Y por qué, digamos, es un reto a conseguir para que un wallet escale, digamos, a nivel global. ¿Tiene que ver eso también con el ZeroConf o no? ¿O eso aparte? Sí, por ahí van los tiros. Pero no son... Sí. Una cosa tiene que ver con la otra, pero quiero que quede claro que es SPV y que es BIP 270. Vale, o sea, luego hablaré. Para que la gente que escucha cazar, pero no saben lo que están cazando, digamos, en el bosque. Están escuchando tiros al aire. La idea de el concepto de SPV, porque creo que son conceptos que se pueden combinar y pueden estar relacionados, pero no tienen por qué juntarse para sacar provecho de lo mejor de cada uno de ellos. Entonces, el concepto de SPV significa que cada wallet lleva la lista de transacciones y cómo estas transacciones se enlazan entre ellas. Se crea una estructura de árbol que relaciona todas las transacciones y demás. Entonces, cuando yo te pago a ti, tú recibes esa transacción y puedes revisar, porque como todas las transacciones están enlazadas, que esa transacción que yo te he enviado a ti, a su vez, está enlazada con el resto de transacciones. Pues si yo te paso algo de una transacción que ya ha sido usada o que no pertenece a ninguna otra transacción, pues tú vas a decir, oye, aquí tú me estás dando calabaza. Entonces, es una forma muy rápida que no requiere conexión a Internet para saber qué es lo que está pasando. Eso es por un lado. Digamos que eso es para prevenir el doble gasto, que es la gran duda que tiene la gente. Eso es simplemente para verificar que la transacción está correcta. O sea, solo para verificar que está correcta. Luego tienes un problema, que es que, claro, tú te quedas la transacción, pero esa transacción tiene que propagarse por la red. ¿Qué ocurre si la otra persona te da a ti esa transacción, tú la verificas, está correcta, pero luego envía una transacción en la que ese dinero que te ha enviado a ti se lo envía a sí mismo? Ahí es cuando tenemos el doble gasto. Existen dos transacciones, una es la que tú ves y otra es la que se envía a la red. Por eso hace falta enviar la transacción a la red. SPV te permite rápidamente verificar que todo está bien, pero luego hace falta enviar la transacción a la red. Ahora, una cosa es lo que técnicamente es posible hacer un doble gasto de esta forma, pero luego estamos entrando en un tema legal. Porque si tú sabes quién soy yo y yo estoy haciendo algo que realmente es ilegal, pues tú vas a saber, vas a ir a comisaría y me vas a apuntar y decir, oye, este tío ha cometido un fraude. Es como si yo soy el merchant, yo voy a pagar un café
y te hago digamos, ahí la picaresca de que la transacción que utilizo para pagarte el café es la que he usado hace 5 minutos para pagar otra cosa. Entonces el merchant no le sale que, digamos, que esa transacción no es... Nunca recibió el pago. Así es el tema. Bueno, entonces, no sé hasta qué punto... SPV por un lado, resuelve esto. Vale. Otra cosa es, si tú enlazas SPV con una parte legal y creas un ecosistema en el que hay identidades y hay protección y hay leyes y ese tipo de cosas, el incentivo para técnicamente cometer un doble gasto se va por los suelos. Bueno, primero de todo, que no todo el mundo sabe hacer un doble gasto, y lo segundo, que tienes una parte legal, porque en el mundo real se combina la parte técnica con la parte legal, no solo la parte técnica, que es lo que alguna gente se peña en que no existe. No, la parte legal sí existe, y la parte legal está ahí y vivimos en un sitio con leyes, entonces hay que respetarlas. Eso por un lado, SPV. Por otro lado, la idea de BIP 270. BIP 270 está basado en BIP 70. La idea de BIP 70 es, yo en lugar de enviar la transacción por la red, o sea, yo te quiero enviar dinero a ti. En lugar de enviar la transacción a la red y que tú luego la encuentres en la red, yo te la envío a ti directamente. Y tú ya te encargas de hacer broadcast a la red o no hacer broadcast o lo que tú quieras. Pero yo te la envío a ti. Y si la transacción te parece bien, tú me dices, esta transacción está bien, Rafa, gracias por el dinero. Si hay cualquier problema, es Rafa, es un chorizo, Rafa, lo que sea. Entonces es un concepto muy simple. Es simplemente darle la transacción al que va a recibir el dinero y él decide si se hace broadcast, si no se hace broadcast o lo que sea. Y además este protocolo no especifica por qué medio se tiene que hacer. Eso significa que el protocolo se puede aplicar a una comunicación NFC para pagos contactless, se puede utilizar sobre HTTP, se puede utilizar sobre Internet, cualquier canal. La cuestión, lo único que se especifica es este concepto un poco y cuáles son los mensajes que hay que enviar y recibir. Está derivado en BIP 270 y se combina con Magia, con Paymail. ¿Por qué? Si yo ahora, o sea, ¿cómo funciona esto? Y luego hablamos de los beneficios, porque también esta es una de las cosas que desde el inicio de Bitcoin ha estado ahí y la gente parece que no lo ha visto. Si yo ahora quiero enviarle dinero a Jaime y yo tengo su Paymail, yo puedo crear la transacción y en lugar de enviarla a la red, la envío al wallet de Jaime. ¿Por qué? Porque como tiene Paymail y Paymail es @moneybutton, por ejemplo, .com, yo puedo enviar la transacción a Moneybutton y Moneybutton decide si la transacción es legítima o no. Y en ese mismo instante, Moneybutton sabe que tú has recibido dinero sin tener que ir a la red. O sea, el concepto es entregar las transacciones de persona a persona o de servicio a servicio, pero es directamente yo te la entrego. Ese es el concepto básico. ¿Por qué esto es tan importante? Déjame que te haga una pequeña inciso ahí, Rafa, porque ahí eso me pierdo. Si yo le hago una transacción a una persona y esto no se replica en la red, la pregunta es, ¿esto queda en la blockchain? ¿Está eso registrado? ¿Eso se queda con...? Es responsabilidad del que la recibe de hacer broadcast. Si él decide que él necesita hacer broadcast para que no haya un doble gasto, porque no se fía, porque lo que sea, él decide. Vamos. Exactamente. Pero además el tema es, el que recibe se encarga de hacer el broadcast de la transacción. Y él puede decidir a qué mineros la envía. O a qué mineros puede decidir lo que quiera. Porque el que la recibe es el que la propaga. De modo que... O sea, en este caso... Para poder entenderlo yo, el merchant, el negocio, ¿vale? Imagina que tiene una serie de mineros ya bien localizados que le dan fiabilidad a que sus transacciones son verídicas y que sabe que ahí no va a haber ningún tipo de trampa. Y en el momento que yo recibo el pago como negocio, le hago el broadcast a los mineros que yo tengo uno grabando. Bueno, Rafa, nos estás explicando el concepto de BIP 270. Estamos con el tema del merchant. Efectivamente, y yo creo que había una cosa que me has puntualizado que no tenía yo muy claro, cuando el comercio recibe el pago y si este comercio ya tiene establecido pues una serie de
vamos a decir, nodos o nodos mineros que le dan una tranquilidad en que cuando haga el broadcast en inglés, la transmisión a la red del pago, estos mineros que tiene él ya localizado le dan la fiabilidad de que efectivamente el pago se va a quedar guardado en la red y efectivamente los fondos que le han transferido se queden guardados en firme, ¿correcto? Correcto. Creo que sí que, por generalizar un poco el protocolo, es cuando se habla, porque originalmente siempre se ha hablado de merchant, pero no tiene por qué ser un comercio. Es simplemente la persona que va a recibir la transacción, que puede ser un comercio, puede ser, digamos, un particular, es quien se encarga de hacer el broadcast por la red. Que no quiere decir que lo haga él, quiere decir que el software que está utilizando se lo tiene que gestionar para que esto ocurra. Por puntualizar un poco, porque... Y luego esto se combina con otra cosa mágica que está por venir en BSV, que se llama MinerID. Es el sistema de reputación más caro del mundo. Interesante. Sí, porque va por poder computacional. Vamos, básicamente. Digamos que ahora cada minero no sé si ya está empezando algunos mineros, pero es cuando el minero consigue minar el bloque, introduce un texto en esa transacción final en el que se le identifica a él y se le asigna el bloque a él. Ahora, cogiendo este concepto, lo que podemos hacer es que cada minero tiene una clave privada y una clave pública, y lo que hace es con la clave privada firma un mensaje y lo incluye en el bloque que mina. De modo que por cada bloque se puede verificar, porque como el minero tiene una clave pública, puedes coger la clave pública, ir al mensaje que ha puesto y verificar que eso lo ha firmado él. Entonces lo que podemos hacer es criptográficamente asignar bloques minados con mineros. Hasta ahí, concepto base. ¿Vale? Lo siguiente que podemos hacer es ir a los últimos 100 bloques y decir quiénes son los que han minado los últimos 100 bloques, o los últimos 200, o los últimos 500. Si yo tengo que propagar una transacción, creo que las primeras personas que se me vienen a la cabeza son los mineros que tienen más poder computacional. Como mínimo saber que son mineros. Como mínimo. Porque a mí enviarle la transacción a un nodo de un tío que ha montado, a mí eso me da igual. Yo lo que quiero es que las transacciones lleguen a los mineros, que son los que tienen poder aquí de decisión. Entonces, aprovechar la prueba de trabajo, el proof of work, para crear un sistema de reputación. Claro, si de los últimos 100 bloques has minado 30, ¿cuánto dinero te vale minar 30 bloques? Muchísimo. Y además, para mantener tu reputación tienes que estar constantemente minando, porque son los últimos X bloques, no es los bloques que minaste hace 3 años. Es ahora. Esta semana, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué has hecho? Satoshi no tendría reputación, vamos. Pues la tendría para otras cosas, no para minar. Entonces, esto, digamos que facilita transmitir las transacciones a los nodos que realmente son nodos. Porque los nodos que están ahí para hacer cosas que no es minar no son realmente nodos. Tienen otro nombre, son como wallets, son como exploradores de la red, no sé cuál es la palabra, pero no son nodos. Sí, bueno, o nodo minero. Son oyentes, o son oyentes de la blockchain. Sí, es un poco porque Craig se cabrea mucho con esto. En cuanto la gente habla de nodos mineros y nodos no mineros, dice que no hay nodos no mineros, que nodos son nodos y son los que minan. Y a White Paper dice que es esto. Lo otro son inventos. Inserte taco aquí y luego. A ver, a ver. Hay gente que, por ejemplo, no mina, pero no mina Bitcoin, pero sí que mina datos, porque necesita, y sobre todo ahora cuando los bloques cada vez sean más grandes, y básicamente ya no solamente es una transacción, sino es los datos que le estás metiendo, fotos, imágenes, vídeos, texto, un programa, una aplicación, etcétera. Entonces, los nodos, hay nodos que no son para wallet, porque no los que están minando nada en concreto, pero sí para datos concretamente. Entonces, sí que tienen que haber, evidentemente.
que existen diferentes roles por la red y que para que la red escale tienen que haber diferentes roles especializados. En eso estamos totalmente de acuerdo. Es simplemente un poco es anecdótico y gracioso que dentro de la nomenclatura pues parece que inicialmente la palabra nodo solo se aplica a los que minan y el resto pues no están identificados. Es algo que no estaba previsto desde el principio que ocurriera. Entonces ahora pues oye, la gente ha dicho estos son nodos también. Y unos dicen que son nodos, otros dicen que no. Será cuestión de buscarle una etiqueta o un adjetivo, lo que sea. Lo que está claro, eso sí, que hacen falta diferentes roles dentro de la red. Sí, sobre todo porque ya estamos viendo que Metanet viene empujando. Claro, bueno, eso es Metanet para otro vídeo. ¿Te toca? Vale, pues si eso vamos continuando. A ver, hemos dejado claro un poco, hemos puntualizado SPV, bit 270, Paymail, o sea, no es poco. Sí, creo que... Y va el tema... Sí, dime. Si puedo robar un minuto para explicar qué implica bit 270 para los servicios y qué problema resuelve. Sí, por favor. Vamos. Imaginad esto, o estas son las premisas, ¿vale? Cada usuario no tiene que reutilizar direcciones y cada proveedor de wallet tiene miles de usuarios. Nosotros en Handcast en la beta teníamos usuarios que tenían pues unas 10.000 direcciones. Y estamos en beta y es una fase inicial. Tenemos miles de usuarios, menos de 50.000, vamos a decir. Pero si esto escala, cada servicio va a tener que estar manejando cientos de miles de usuarios, por no decir millones, con decenas de miles o 100.000 direcciones cada uno, y cada vez que pasa una transacción por la red dices, a ver, ¿esta de quién es? Ese es el desafío. ¿Se puede resolver? Claro que se puede resolver. Pero ¿vale la pena poner tanto esfuerzo en estar intentando identificar a qué dirección pertenece cada usuario y todo este follón? Cuando con el Paymail yo te envío la dirección a este tío y su servicio sabe automáticamente que esa dirección es suya. Y le llega el pago inmediato. Y ya está. Claro, lo que te ahorras ahí es descargar totalmente por parte de las empresas proveedoras de wallet que estéis escuchando la blockchain cada milisegundo. Porque eso es una carga de datos, supongo, cuando manejamos millones de usuarios y millones de direcciones, brutal, que tengas que estar haciendo llamadas a la blockchain para saber, a ver, ¿esta dirección a quién pertenece? ¿Le ha llegado un pago? No, ¿le ha llegado un pago? No. Y así, segundo tras segundo, supongo que claro, el bit 270 va por ahí, de crear una capa intermedia donde todos los proveedores se conecten y solucionar la carga de datos que tenéis que gestionar. Y ganar en rapidez, en velocidad. Todo, y además que, de nuevo, o sea, es que son muchas cosas. Esa es una. Y la segunda es, el que recibe la pasta hace el broadcast y se asegura, porque es el primer interés. O sea, es el incentivo que tiene. Yo quiero que esto se propague bien, por Dios. Pues lo propagas tú y te quedas tranquilo. Y luego que esto, digamos, que persigue, digamos, dentro del software hay un patrón que se llama, digamos, observador-observado, que es el concepto de, en lugar, tú estás en el aeropuerto esperando a que anuncien cuál es tu puerta, ¿no? Para embarcar y demás. Pues en lugar de estar yendo todo el rato a la señorita a preguntarle, ¿el vuelo a Madrid sale ya? Te dice, no, el vuelo a Madrid sale ya, no, el vuelo a Madrid sale ya, no, el vuelo a Madrid... Y si por megafonía, cuando sale el vuelo a Madrid, te avisan a ti directamente en lugar de tener que ir tú a estar preguntando constantemente. Pues esto es el mismo concepto. En lugar de tener que estar escaneando la blockchain constantemente a ver si llega algo, pues oye, cuando llega algo ya me avisas tú, en lugar de tener que estar yo preguntando. O sea, esto tiene una consistencia y esto tiene una parte técnica que tiene sentido y que además formaba parte de Bitcoin desde el principio, que son los pagos de IP a IP. Pues en lugar de IPs, ahora tenemos Paymail. Pero el concepto es el mismo. Alias. Eso es. Interesante. El tema de... Bueno, no lo quiero extender más, te preguntaría muchas más cosas de bit 170, porque digamos que cuando se implemente, digamos que ya va a estar implementado. Cualquier empresa o idea que yo quiera montarme sobre BSV, ya voy a poder utilizar esa comunicación, digamos. Sí. Por ejemplo, si me quiero montar una estructura de datos, que cuando envíe un dato me avise de que ese dato ha llegado y que no tenga que conectar la aplicación constantemente haciendo llamadas a la blockchain. Exacto. Digamos que las herramientas que tú como desarrollador tienes a disposición para crear tus tecnologías y demás dentro de BSV, pues cambiarán.
En lugar de tener más herramientas enfocadas en escuchar la red, pues tendrás herramientas enfocadas en enviar las transacciones y recibirlas entre servicios. Guay. Eso pinta bastante bien. Vale, pues si eso vamos a movernos más con el tema de, bueno, seguimos con el tema comercios, que es interesante. ¿Qué más preguntas tenemos por aquí para ir terminando? Bueno, las prestaciones, prestaciones que tenéis en cuenta para añadir al wallet. No, el POP, que nos hable un poco del POP. Bueno, antes del futuro, vale, bueno, sí. Vale, hemos hablado de los comercios, bueno, en este caso con el BID 170 para el tema de los comercios también está muy interesante cuando tienes que ser el comercio, en este caso, el que verifique, el que haga broadcast. El tema de eso, dentro de Handcast tenéis otra utilidad, digamos, pensada para ser punto de cobro, tanto online como de forma física, que es el post de Handcast. Si puedes contar por encima la idea y qué mejoras va a traer la versión 2.0. Vale, digamos así por que, encima. Bueno, sí, de nuevo, nuestro objetivo es crear la mejor experiencia de pago y esto pues también se lleva al pago en tienda física. Entonces, para eso lo que hicimos fue lanzar una aplicación que también está en beta en su momento, que se llama POP. Es una aplicación muy sencilla, trabaja sobre la red de BSV y lo único que tienes que hacer es, digamos, enlazarla a tu cuenta de Handcast para que todo el dinero que tú cobras con la aplicación te llegue directamente a tu cuenta de Handcast. O sea, hasta ahora era simplemente ponías tu handle y a partir de ahí empezabas a recibir. Eso es todo lo que tenías que hacer para configurar la aplicación. Ahora puede que se extienda en lugar de a handles a Paymails. Hay cosas ahí que están un poco en el aire. Pero lo único que tienes que hacer es enlazar la aplicación para cobrar con tu cuenta para que recibas la pasta. Eso es todo. A partir de ahí, una de las cosas que hicimos en su momento era implementar un sistema de detención de pagos fraudulentos, de doble gasto por la red. Lo metimos en POP y no sé qué más cosas. Era una versión beta muy simple. Sí, yo lo que pienso aquí en el tema de los problemas que hay que solucionar es, una es la idea por donde vais vosotros con el POP en la versión 1.0 que tenéis, que es que delegáis, es decir, que para el comercio o para el trabajador que está cobrando en ese comercio no toca en ningún momento, porque es no custodial, simplemente asocias el handle y va hacia la cartera del comercio en este caso, pero faltaría un paso intermedio, bueno, un paso final, que es para el comercio. Al final, si tenéis alguna estrategia de cómo ese comercio cómo va a linkar ese pago a su cuenta bancaria en este caso, a la hora de pasar a euros o a dólares, a fiat, que es otro reto que queda, ¿no? Por cerrar un poco. Y alguna otra idea que tengáis para escalar la adopción de los comercios. Sí. Muy buena pregunta, Jaime. Dime. Muy buena pregunta. Una cosa importante es que nuestros recursos se van a centrar más en las cosas que este dinero puede hacer que el dinero actual no puede hacer. Interesante. ¿Vale? Pagar con tarjeta cuando tú vas al restaurante o te compras un café o lo que sea, es algo que funciona muy bien. Quiero decir, ¿se puede mejorar? Sí, pero no es un salto sustancial sobre todo la experiencia por parte del usuario, porque Apple Pay para mí funciona, vamos, o sea, te sacas el móvil, haces 2 clics, no sé qué, tocas, ya está. O sea, es una experiencia increíble. Y si vamos a hacer algo, va a ser para que funcione mejor que eso. O sea, el listón ya está aquí y lo que vayamos a hacer tiene que estar aquí. Si no, no vamos a gastar recursos. Y lo que queremos no es replicar lo que existe en el mundo real. Lo que queremos es mejorarlo. A partir de ahí, problemas que tenemos que resolver. Primero, para el negocio, la fluctuación con el precio. Fundamental. Ese es uno de los desafíos. El siguiente es ayudarle un poco a llevar la contabilidad. Todas esas transacciones tienen que quedar reflejadas de forma que luego, cuando tú tienes que presentar
tus impuestos y demás, que quede todo facilito. Y, bueno, otra cosa importante es que POP no te gestiona el negocio. POP es como el datáfono, simplemente te ayuda a cobrar, pero no es que lleves ahí tus productos ni tus cuentas. Es simplemente una aplicación que, ¿cuánto es? 15. Llegas, pones 15, cobrar y lo cobras. Claro. Hace falta una capa intermedia que sea gestión del negocio, digamos, que te genere un ticket, ese tipo de cosa administrativa. Exacto. Quiero decir, si tú tienes tu software de contabilidad y llevas tus cosas aparte, eso lo vas a mantener. Lo único que para cobrar en sí, lo que es la parte del cobrar, te ayudas de POP. Hasta ahí es hasta donde queremos llegar de momento. Y luego otra cosa que, sobre todo en hostelería, que está bastante difícil, es el tema de las propinas. Entonces, lo que estamos planteando y lo que estamos trabajando es poder, dentro de la cuenta de POP, asignar, digamos, cuáles son todos, por ejemplo, en un bar, cuáles son todos los camareros que están trabajando, digamos, toda la gente a la que le corresponden propinas, pones tu cuenta, la cuenta de Handcast de cada uno, que es simplemente tu alias, y en el momento que se hace un pago, la propina que se ha enviado, o sea, es que es en la misma transacción, cuando yo pago los 20 euros de la comida y luego los 2,50 de la propina que se dividen entre todos los que forman parte de... Y eso es al momento. Y luego también, pues desde luego, en Handcast tendrá que estar enlazado con POP para que, bueno, cuando te llega el pago, pues que simplemente veas la cantidad y 2 o 3, digamos, propinas predefinidas y ya está. O sea, ves el pago, propina, enviar, listo, y ya le ha llegado dinero a todo el mundo al instante. En porcentaje, pues, el 2%, el 5%, el 10% de la factura, por ejemplo. Una cosa así. Por ejemplo. En Estados Unidos, en Londres, no sé qué, creo que está al 10%, creo, ¿no? Sí, los americanos entre el 10 y el 20. Aquí en España igual hay que ponerlo más bajo. En España no... Es un poquito más agarrado, pero... Sí. Pero pues bueno, eso está guay. La cuestión es enfocarlo todo a ofrecer cosas que el dinero de ahora no puede ofrecer, porque primero, cuando tú pagas con tarjeta o con ciertas cosas, las propinas, digamos que no te incita a dar propina. O sea, no ves claramente. Por ejemplo, los datáfonos en Estados Unidos sí que cuando vas a pagar, sí que hay un proceso de cantidad, PIN, propina, todo eso. Pues eso, pero llevado un poco a algo mejorado y sobre todo que está en el móvil, que está accesible y demás. De nuevo, insistir en mejorar lo que ya existe. Si no, no salgas de la cama. Yo quería hacer una pregunta que además es una pregunta que nos hace Pedro Romero, tú lo conoces, de allí de Benidorm, y Hombre. No sé si ya nos hemos pasado, pero bueno, tiene un poquito que ver quizás también con el tema de los comercios, sí. Y su pregunta va un poco directa al tema de la estrategia que el tiene cero conf exactamente para el doble gasto. ¿Qué estrategia él quiere? No una respuesta genérica, sino algo con más peso, con más detalle. Sí. Va un poco enlazado con lo que hemos estado hablando Creo también. que sí. El tema del cero conf, ¿cómo se resuelve? El usuario no tiene la clave privada. Si el usuario no tiene la clave privada, no puede firmar la transacción sin la colaboración. Explico esto. Hay un concepto que se llama, bueno, que lo que hace es dividir una clave privada en diferentes partes, de modo que cuando tú quieres firmar algo, se requiere que todas esas partes estén involucradas en el proceso de firma. Correcto. Si cuando se crea, digamos, una cuenta de Handcast, se crea una clave privada que se divide, Handcast se queda un trozo de la clave, el usuario se queda el otro trozo de la clave, cada vez que el usuario quiere enviar dinero, requiere de la colaboración de Handcast. De modo que si el usuario quiere cometer un doble gasto, requiere de la colaboración de Handcast. Y obviamente Handcast no va a permitir eso. Pero eso sería la solución a futuro, digamos, con lo que ahora mismo tenemos. Con lo que ahora mismo tenemos, el usuario ya no tiene las claves privadas en la versión 2.0. Ah, vale. No somos custodial, pero el usuario no tiene toda la clave privada. Y mejor aún, eso le da más seguridad al usuario. Porque para cuando la pierda. Claro, si no tienes la clave privada, nadie te puede quitar el dinero.
Sí, aquí digamos hay que medir, para quien luego vea este vídeo un poco hay que medir la idea de que esto es pocket money, lo que hemos dicho, que no vas a llevar todos tus ahorros y simplemente es un proveedor de pago. O sea, es una herramienta de pago para pagos relativamente pequeños, o si tú luego quieres tener tu cuenta de ahorro en BSV o una estrategia de inversión, pues te tendrás que buscar una plataforma que sea solo para eso, para inversión custodial, o te tendrás que instalar un wallet duro en tu ordenador que sabes que no lo vas a tocar para el día a día. O sea, que son distintas estrategias y por eso hay que separar. Handcash no es para ser un banco, sino que es para facilitar el pago y la interacción. Para utilizar el dinero. Handcash es para Eso. utilizar el dinero. Ese es Eso es. Pero esta solución, que usa, digamos, criptografía, que es bastante de lo último, son 3 hot signatures, que es algo que Craig ha estado insistiendo durante, creo que el último año bastante. De ahí es donde conocimos la solución, de trabajar con el equipo de Inchain, con el equipo de Research, y es un concepto que está ahí y que lo vamos a aplicar y que los beneficios están bastante claros. Al final, todo lo que sea la seguridad, si la puedes dividir siempre entre las diferentes partes, mejor. Ese es el concepto. ¿Que tú quieres sacar tu dinero de Handcash? Lo envías todo a otro wallet, pero nosotros no te vamos a dar las claves privadas. ¿Por qué además? Otro tema que enlaza con BID 270. Yo puedo saber las transacciones que yo tengo, o sea, Handcash sabe las transacciones que el usuario tiene si cada vez que el usuario recibe dinero, Handcash recibe la transacción, porque todos los servicios se comunican con BIP 270. Pero si el usuario tiene acceso a las claves privadas y envía dinero o recibe dinero, pero lo hace enviando las transacciones por la red en lugar de utilizar nuestro servicio, no vamos a saber que lo ha enviado. Y entonces ya te imaginas la que se puede liar. Entonces, bueno, ya todo va enlazando, todo empieza a explicar un poco por qué se han rehecho toda la tecnología desde cero, por qué hay que empezar a aplicar otros conceptos y por qué, digamos, que el sistema tradicional de wallet se queda muy corto para lo que está por venir en el futuro. Porque el sistema tradicional de wallet durante estos años, ¿cuál ha sido? Compro Bitcoin, lo guardo. Vendo Bitcoin, lo envío al exchange. Pero eso no es el uso real. O sea, eso no es... Bitcoin no está hecho para eso. Ya te digo yo que Bitcoin no se ha usado prácticamente, o sea, el 90% de las transacciones que hay son entre exchangers y para ese tipo de cosas. No sé si son humanos o bots. O sea, que realmente no hay ni un 10% de gente que lo use, por lo menos las estadísticas que tenemos de 3 años para acá. O sea, que no ha cumplido su función. Es el gran debate que tenemos ahora. Exacto. Entonces, el tema es que ya en función de la experiencia es cuando la gente usa Bitcoin, las cosas se plantean de otra forma, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal y desde el punto de vista... Y eso solo lo sabes cuando tienes experiencia y cuando estás viendo las cosas. Porque luego ¿Cómo la funciona gente... por dentro? Claro, sí, y luego la gente saca protocolos mágicos. Es que he hecho un protocolo, te ves ahí un vídeo, es que he hecho un protocolo para que ahora se... ¿Y a quién le importa el protocolo? Enséñame. ¿En qué producto? Que son cosas que, no sé, al final pues, está en debate, claro. Bueno, vamos a entrar ya en el último bloque para ir cerrando, que nos hemos extendido bastante, que ha sido súper interesante. Y creo que ya Jaime va a tener que hablar un poco del futuro, preguntas sobre el futuro, ¿no? ¿Qué tienes por ahí? Pues a ver, del futuro tenemos ya más prestaciones previstas, que bueno, yo creo que un poco ha contestado a todo lo que viene, de las prestaciones previstas futuras que tenéis pensadas para implementar en Handcash. Pues nos ha comentado el tema de las tips posibles. Bueno, todo lo que se viene con el BID 270, que ya en la versión 2.0 va a tener esa capa más para prevenir el doble gasto, interesante también. O sea, más o menos hemos ido comentando un poco por encima. Así que yo creo que casi vamos a pasar a la siguiente, que es el tema de, al final, Handcash ha crecido, ¿no? Cualitativamente. Entonces, habéis tenido ya más a nivel empresa vuestra, sois ahora en el equipo varios, ya os conocemos personalmente, pero no sé si habéis tenido que ampliar plantilla, tenéis pensado expandiros en cuanto al equipo de desarrollo, porque al final esto va creciendo. Claro. Un poco que nos comentes.
digamos, bueno, pues en función de los planes que tenemos, por supuesto, la primera fase es crear los productos que hace falta crear, a medida pues que se lanzan al mercado, digamos que las primeras empresas lo van probando, los primeros usuarios también, se obtiene feedback y demás, pero lo primero es crear el producto. Entonces, ahora mismo todo el equipo que tenemos, que es un equipo de 5 personas. 5 personas. ¡Wow! ¿Cómo va esto creciendo, macho? Yo pensaba que estabas tú solo hace 4 días. Bueno, eso antes de verano ya, pero sí, ya somos, bueno, esta semana, de hecho, esta semana. Yo conozco a Iván, no conozco nada más. Exacto, está Iván, que está dominando todo muy bien y estamos muy contentos con él. Y luego esta semana entran 2 personas más. Por eso, bueno, estaba todo el tema este de Bali y digo, madre mía, si me tengo que ir ahora a Bali y está esta gente por entrar y planificarlo todo. Sí, Y bueno, ¿Y os habéis así que encontrado con problemas para fichar talento? Porque en este sector, bueno, en general en el sector del desarrollo es muy difícil encontrar talento de verdad. Y luego aparte si le tienes que unir, que tengas conocimientos de blockchain o que sepa empaparse de la documentación con una curva de aprendizaje brutal. Porque esto, si no tienes curva de aprendizaje rápida, ¿o habéis tenido así. suerte en ese aspecto de encontrar recursos Bueno, rápidos y... llevamos más o Un menos año? desde el principio que empezamos con el proyecto, hemos pasado bueno, primero entró un chico que no se le daba muy bien. Luego sí que encontramos un equipo muy bueno con el que estuvimos colaborando. No sé si conocéis el wallet de Genome. Es un wallet que salió hace tiempo, era Bitcoin Cash por aquel momento. Y luego, pues, esos chicos estuvieron trabajando con nosotros. Son los que iniciaron todo el proyecto de la aplicación de ellos, la iniciaron ellos. Y todo iba muy bien, pero otro problema que hay en este sector, cuando encuentras a alguien que vale la pena y que es muy bueno, tiene sus propios planes y es emprendedor y tiene sus propias ideas. Suele pasar, suele pasar. Claro, es difícil. Yo lo entiendo y lo comparto, que yo también he estado haciendo eso durante mucho tiempo, pero bueno, es difícil. Entonces también una de las cosas que hemos aprendido, que también es por lo que hemos rehecho toda la tecnología, es ¿y si dentro de la tecnología que tú tienes en el negocio puedes dividir la parte de Bitcoin con las aplicaciones, de modo que las aplicaciones, por ejemplo, la aplicación que está en el móvil, no tienes que necesitar saber nada de Bitcoin porque no contiene Bitcoin? Porque al final tú lo que tienes son transacciones con gente que se envía dinero y no sé, quiero decir, la parte de Bitcoin es cómo se resuelve todo por debajo. Entonces, digamos que los diferentes componentes que tenemos se comunican de forma que el que hace todo lo de Bitcoin, cuando interactúa con el resto de productos, no habla Bitcoin con nosotros. Habla como cualquier otro API que cualquier desarrollador puede entender. Y eso es algo muy importante. Porque ahora tú no necesitas un experto en Android y que sepa Bitcoin. O un experto en web y que... No, tú coges un experto en web, que es un perfil. Oye, tampoco es que lo puedes encontrar en todas las esquinas, pero es fácil, relativamente fácil de encontrar. Porque hasta ahora, por ejemplo, para hacer la aplicación de iOS necesitamos alguien de iOS, por supuesto, alguien que supiera muy bien de iOS, que a nosotros nos gusta contratar gente que sea competente y que encima supiera de Bitcoin. O sea, es que el listón lo pones aquí. Entonces, ahora Sí, al pues final tenéis una estrategia de desarrollo modular, básicamente. Vas cogiendo alguien experto aquí, luego os interconectáis y encima es la mejor forma de ahorrar el tiempo. Exactamente. Entonces hemos aplicado todo eso también, digamos, cómo la organización, cómo va a crecer, pues también pensando un poco en todo esto. ¿El puesto Vale. va a ser en Londres? ¿Va a ser en Madrid? De momento va a ser en Madrid. Se queda aquí en... Bueno, veremos con el Brexit a ver qué pasa. Sí, eso es otro tema. Vale, pues un poco... si queréis, finalizamos. No sé si tienes algo más, Ramón, ¿se ha quedado algo más pendiente? No, nada, ¿cómo ve el futuro? Bueno, el futuro. Futuro y expectativas, pues básicamente yo creo que se ha respondido casi con lo que hemos estado. Pero ¿cómo ves el futuro próximo y el futuro a largo plazo?
Handcash dentro del sector y cómo crees que esto se va a ir moviendo. Ya cuando me has dicho 5 trabajadores más, me has roto todos los esquemas porque Money Button son 3 y hostis, pues esto sí que van tirando. Si supieras todo lo que hay que hacer, Ya. si dirías, ¿solo 5? Pues Ya. vamos creciendo, sobre todo ahora estamos más enfocados en equipo de desarrollo, pero por supuesto, bueno, pues también ya está en mente. Hay gente que está lista para entrar, pero no es el momento aún. Pero necesitamos gente de soporte, necesitamos gente de ventas. Hasta ahora lo que se conoce de Handcash. ¿Alguien para que le haga el café o los mojitos? Me apunto, ¿eh? Está por supuesto apuntado. Pero bueno, que además del equipo de desarrollo, porque o sea, lo que quería comentar, lo que se ha visto hasta ahora es un producto para el usuario de a pie. Pero luego hay otra parte de Handcash. Handcash es una red de pagos. O sea, es la red de pagos de Handcash. Y eso implica también que hay negocios por la otra parte. Porque los negocios son los que te van a enviar dinero entre personas. Está muy bien y es genial y está funcionando estupendamente. Pero hay que llevarlo al siguiente nivel para crear utilidad. Y eso implica introducir en esta red de pagos, pues eso, empresas que ofrecen productos, que ofrecen servicios y que pueden formar parte de la red. Y eso enlaza con otro tema que da para 3 o 4 vídeos. El SDK de Handcash. De Handcash Connect. Es como Claro. tú puedes conectar tu servicio a la red de pagos de Handcash. Eso me interesa mucho. Por eso lo voy siguiendo. Eso Es creo una que ya lo tiene Money Button, creo que lo tiene como más adelantado, ¿no? No es lo mismo. Ah, vale. No es lo mismo, pero es el hecho de o sea, ofrecer un producto que va enfocado a desarrolladores. Ese es el concepto. Eso es. Entonces nosotros, digamos que hasta ahora hemos resuelto la parte de cómo se usa Bitcoin, lo hemos resuelto para que sea sencillo y ahora lo que queremos hacer es que integrar Bitcoin, integrar la red de pagos de Handcash sea sencillo también. Entonces, lo que estamos trabajando, porque sí que este Handcash Connect, este SDK para conectarte a la red de pagos de Handcash, sí que también lanzamos una pequeña prueba con algo que se llama Cashport. Era un concepto que estuvimos probando y demás. Han habido 2 o 3 servicios que lo han integrado. Y bueno, pues de nuevo nos han dado feedback y ahora todo ese conocimiento lo reaprovechamos para crear un producto ya entendiendo el mercado y entendiendo cuáles son las necesidades. Al final es un API de pagos que puede funcionar desde el punto de vista del desarrollador como PayPal o como Stripe o como cualquier otro API de pagos. Sí, que sabes que tú lo que quieres es coger y decir que Ryan@MoneyButton quiere enviar a rafa@handcash.io $5. Enviar, ya está. No tienes que saber nada más. Pues hemos hecho fácil Handcash para los usuarios y ahora hay que hacerlo fácil para los desarrolladores. Creemos que es la mejor forma de atraer también talento a la red y de escalar y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues por mi parte, yo me siento súper agradecido, Rafa, también a ti, Jaime, por tu presencia, por tu tiempo, porque sé que el tiempo, nunca mejor dicho, es oro ahora mismo para ti, porque estáis súper a tope con toda esta serie de implementaciones nuevas y esto va a una velocidad de vértigo. Y te agradezco mucho tu tiempo para que hayas tenido este tiempo para podernos explicar una serie de cositas que, bueno, que siempre que creo que es bueno que en principio la comunidad y en castellano se le pueda explicar para que la gente pueda entender un poquito mejor qué es lo que hay por debajo. Así que yo me despido y os dejo que os Es un lujo. vosotros. Despidaros. Sí, pues nada, desde mi parte igual, o sea, es un lujo que estés aquí contando cosas porque además gente de lengua en castellano que esté trabajando en BSV con proyectos, que además es uno de los proyectos más punteros, o sea, es verdaderamente Más puntero. Es un lujo. Pues nada, un placer para mí. Con tanto Nos interés, vamos viendo por los grupos. Pasión y nada, ya que bueno, no tenemos la suerte de poder quedar fácilmente y vernos en persona, pues
al menos utilizamos la tecnología para hacerlo de la mejor forma posible. A ver si nos Y vemos a ver el si, día no- 14. a ver por si ahí. nos vemos. Ahora, Sí, ahora es será party. más fácil. Ahora será más fácil. Un Bueno, abrazo. pues Un abrazo, nada, Rafa, un abrazo, Jaime. un saludo a todos. Hasta la próxima. Hasta Chao. luego.